Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una masterclass muy interesante. Tenemos con nosotros a Giancarlo García. Él es de Ecuador. Tenemos a Laura Araya de Bolivia y vamos a hablar un poco sobre lo que es la introducción a la investigación ecuestre bajo el modelo cualitativo. Pero entonces, Giancarlo y Laura, que se presente cada uno de ustedes y nos cuenten un poco cuál es esta temática que vamos a desarrollar. Bueno, yo soy Laura Rayas, soy del Centro de Terapias Equinas Mamawaki Sarañani, soy voluntaria hace aproximadamente 3 años, tal vez un poquito más. Y bueno, también soy psicóloga y soy historiadora y este tema nos parece de bastante relevancia junto con ser el trabajo que hacemos es a partir de la investigación y posteriormente de la publicación de todos los esfuerzos que tenemos como grupo y tanto individuales. Yo soy Giancarlo García, soy de Ecuador y bueno, yo también soy psicólogo, trabajo como director en un centro de rehabilitación con caballos en la ciudad de Quito, que se llama Ángeles en Cuatro Patas. Me fascina la investigación y trabajo más con niños, entonces, bueno, también con otras áreas, pero las áreas de estudio que más me fascinan son el autismo, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que son más como los temas que están arraigados a mi profesión y a mi práctica. Bueno, ahora realmente tengo una excelente oportunidad de poder compartir con Laura, que ella es una excelente investigadora, entonces les vamos a presentar una temática muy interesante y así incluso les vamos a introducir quizá un mundo que quizá para muchos no es tan familiar. Entonces, bueno, comenzamos. Adelante, Giancarlo y Laura, muchas gracias. Bueno, Alejandro, no sé si puedes compartir nuestra presentación, porfa. Sí, ya Giancarlo está. Ah, ok. Ok, bueno, esta primera clase, porque vamos a tener 3 masterclass, esta primera clase se va a enfocar específicamente en lo que supone la metodología cuantitativa para la investigación. Entonces, creo que desde una primera instancia tenemos que tener en cuenta que la investigación muchas veces nos parece como algo tedioso, aburrido, como que no nos permite como que desarrollar lo que nosotros queremos. Eso alguna vez lo escuchaba como es más lo práctico, es más lo vivencial. Y de muchas personas que manifestaban esto. Sin embargo, bueno, consideramos que la investigación te da ciertos parámetros para lograr mejores cosas y además para dar a conocer una nueva perspectiva de lo que realmente nosotros pensamos y de lo que hacemos. Entonces nos va a ayudar a sistematizar. Y bueno, simplemente así para dar una pequeña idea de lo que ha sido la ciencia y el trabajo de la ciencia a lo largo de la historia de la civilización, vamos a decir que tenemos como 3 cortes epistemológicos, o sea, 3 cortes científicos a lo largo de la historia de la ciencia. El primero va a ser el discontinuista idealista, el segundo va a ser el empirista continuista y el tercero va a ser el teórico o discontinuista materialista. O sea, vamos a ver la siguiente, por favor, Giancarlo. Bueno, el discontinuista idealista postula la idea de que existe una facultad especial en los sujetos o en la naturaleza que nos permite como que tener un espíritu humano, un intelecto diferente para aprender los fenómenos que pasan. Entonces va más allá de las experiencias y lo que dice es como el agua fue creada por Dios o la sabiduría viene de las pachas ancestrales o este tipo de ideas que han existido a lo largo de la historia hasta que llega el empirismo. Vamos así.
Ok, a partir del paradigma empirista va a existir la idea de que va a ser desde lo simple a lo complejo. Es decir, vamos a tener una perspectiva completamente positivista y es donde la ciencia comienza a plantear otra idea de ver las cosas. Entonces, todo tenía que ser observable, todo tenía que ser registrado, todo tenía que ser medible y a partir de eso se podía predecir lo que iba a pasar. Entonces, ya hay un conocimiento directo de las cosas, pero sin importar la inferencia ni todo lo que venía por detrás. Entonces, parte de los sentidos. Si lo puedo tocar, si lo puedo leer, si lo puedo saborear, si lo puedo escuchar o si lo puedo ver, entonces funciona para esta ciencia. Y hasta ahora sigue siendo un paradigma bastante estudiado y bastante utilizado en algunas ciencias. Muchos plantean que no existe nada más allá si es que no se puede observar y no se puede medir. Entonces, les pongo el ejemplo clásico digamos, en psicología, que es probablemente quienes más conocemos. El ratón va, toca la palanca y llega. Entonces, esa es su conducta y no nos importa todo lo que haya trascendido, sino simplemente lo podemos replicar a partir de ciertos parámetros. Entonces, eso es una ciencia empirista continuista que observa, registra, mide y predice. Luego va a haber otro corte epistemológico, que es ahora el corte epistemológico que está en boga, que va a ser el materialista discontinuista, que evidentemente sí va a haber los datos de la experiencia, o sea, vamos a tomar en cuenta todo lo que se ha registrado, todo lo que se ha medido, todo lo que existe y se va a transformar con la práctica teórica. Entonces, esto va a permitir una producción de conceptos de lo que es, que va más allá de nuestros sentidos, sino que vamos a hacer conceptualizaciones. El ejemplo que les ponía del agua. Dentro del materialismo idealista es como Dios creó el agua, ¿ok? Y bueno, el agua es un elemento bendito que nos va a ayudar. Dentro de una epistemología empirista continuista, va a ser, y se registra así. Dentro de lo materialista discontinuista significaría que es dos partículas de hidrógeno, una de oxígeno, H2O. Entonces, ¿cómo generamos esto? A partir del conocimiento de los datos de la experiencia, no es que vamos a ver el H2O circulando en el agua, digamos, sino que esto es una práctica que se va a hacer. Y esto sobre todo surge a partir de la física, de comprender diferentes fenómenos que van a ver que no simplemente llegan a un lugar por ser medible, registrable y predecible. Y entonces va a plantear su propio objeto de estudio que va a ser completamente distinto a lo que vamos a ver. Entonces hay muchas cosas que no podemos verlas, sobre todo todos los que tenemos experiencia con el trabajo de los caballos, no es como que va a ser que algo tiene que ser completamente medible y registrable, sino que hay muchas cosas que se van tomando en juego. Entonces, junto con esto va a surgir toda la idea de la investigación cualitativa también, porque ya no solo va a ser un dato, sino también va a ser una práctica teórica. Lo siento, no sabía cómo desmutarme. Bueno, ahora nosotros tenemos dos tipos de metodologías de investigación. Estaba en mi otra diapositiva, pero no sé cómo regresarle atrás. Pero bueno, les explico básicamente. Nosotros tenemos el modelo cualitativo y el modelo cuantitativo. El cualitativo se basa más en describir procesos y son más experienciales. En cambio, el cuantitativo es más numérico, ¿no es cierto? Hay muchas personas que pueden pensar de que el uno es mejor que el otro. Sin embargo, no es así. Se van a dar cuenta de que una buena combinación de los dos, como explicó antes Laura, es muy importante justamente para poder lograr una buena investigación. Entonces,
específicamente en la metodología cualitativa, que es la que hoy día vamos a tratar. Y de hecho, hoy les vamos a exponer tanto con partes prácticas, con estudios originales que se han hecho alrededor del mundo con caballos. Por ejemplo, la metodología cualitativa lo que busca es recoger discursos completos de las personas implicadas e interpretarlos. Vamos a ver que existen varias herramientas dentro de nuestro modelo de investigación cualitativa que nos ayudan justamente a esto, que puede ser a través de entrevistas, grupos focales, entre otros que ya los vamos a ver. Algo que es muy interesante de esta metodología es que presenta validez externa en relación al modelo cuantitativo, que por ejemplo en el caso del modelo cuantitativo él presenta validez interna. ¿Por qué presenta validez externa? Porque básicamente por la comprobación de los pares y el contexto natural en el que se desempeña, básicamente es más experiencial y es más vivencial. Entonces nos presentan los datos tal y como son y la vida tal y como es. Análisis exhaustivo de los datos recopilados y permite explorar particularmente a cada uno de los sujetos en cuestión. Entonces, eso nos da mayores datos, ya vamos a ver con los ejemplos que vamos a poner a continuación, cómo se desglosa cada uno de los sujetos y a partir de eso podemos obtener resultados y podemos obtener una mejor comprensión de los mismos. Ay, se me quedó colgado. Déjame ver si... Voy a parar un rato de presentar y así vuelvo a presentar. Perfecto. Déjame ver ahora. Nos quedamos aquí. Listo. Acorde a los tipos de investigación que vamos a tener, dentro de la investigación cualitativa existe el hermenéutico, el fenomenológico, el interaccionismo simbólico, el etnográfico, las historias de vida, la investigación de acción, la teoría fundamentada y los estudios de caso. Hemos decidido tomar solamente dos para no hacerlo demasiado largo, además de que consideramos que estos dos elementos, que son los estudios de caso y las historias de vida, son los que más nos van a ayudar a la investigación de la terapia asistida con caballos, porque hace mayor referencia e hincapié a lo que nosotros queremos estudiar y justamente como mencionaba Giancarlo, vamos a ir dando diferentes estudios que han existido con distintas herramientas de tanto de los estudios de caso como de las historias de vida. Giancarlo, ¿puedes seguir? La siguiente. Sí, se me colgó de nuevo. Dame un segundo, que a veces se cuelga. Entonces, ¿qué nos permite la metodología cualitativa? Que esto es como lo principal, es el generar la categorización. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros hacemos investigaciones, si no tenemos una noción exacta de lo que queremos hacer, no se nos puede ir por las ramas. Entonces, si no tenemos una perspectiva de un tema central reducido, porque muchas veces queremos abarcar muchas cosas y entonces terminamos sin profundizar ninguna de estas. Y no tenemos las nociones centrales de nuestra investigación. Y si no tenemos las nociones centrales de nuestra investigación, que
qué es la investigación, qué es exactamente lo que vamos a hacer, con qué muestra vamos a trabajar, de qué manera vamos a trabajar y cuáles son nuestras categorías y nuestras conceptualizaciones, nada va a ser como específicamente claro, ni va a poder tener una validez externa, ni va a surgir a lo largo de otras investigaciones que se puedan hacer. Y evidentemente nuestra investigación en ese caso puede ser refutable y puede quedar completamente desechada. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que tener la idea de las nociones centrales de nuestra investigación. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la investigación? Entonces, como teníamos el ejemplo anteriormente del bienestar, ok, ¿qué vamos a trabajar del bienestar? O si vamos a trabajar autismo, ¿con quiénes vamos a trabajar autismo? O si vamos a trabajar trastorno de déficit de atención, ¿qué parte, con quiénes, a partir de qué surge todo esto? Y a partir de eso van a surgir los objetivos de la investigación. Entonces, ¿qué se pretende alcanzar con esto? Y eso es muy importante determinarlo. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de saber qué es exactamente lo que queremos y qué tipo de metodología vamos a utilizar. Les pongo un ejemplo. Si simplemente queremos saber a cuántos niños con autismo les ayuda en el nivel cognitivo la terapia asistida con caballos, pues vamos a tener una metodología cuantitativa. Pero sin embargo, si queremos saber el cómo y el por qué sirve esto, nos va a servir hacer una investigación cualitativa. Y si queremos ambos, podemos fusionar ambas metodologías para así tener un espectro más amplio. Pero es lo que nosotros realmente tenemos que saber qué queremos alcanzar como investigación. Y a partir de eso, vamos a categorizar algunas palabras de lo que queremos estudiar. Entonces, ¿qué es terapia asistida con caballos? ¿Qué no es? ¿Qué significa, no sé, el autismo? ¿Qué significa el autismo para niños de cierta edad y no de otra? Entonces, de esa manera, teniendo las categorías claras, o como antes se planteaba lo del bienestar, ¿qué es el bienestar? ¿Para quiénes estamos viendo el bienestar? ¿Es bienestar físico? ¿Es bienestar emocional? ¿Es bienestar psicológico? ¿Es bienestar social? ¿Es bienestar comunal? Entonces, hay que ver cada uno de los parámetros que nosotros vamos a usar. No simplemente podemos utilizarlas, o sea, decir como, esto es lo que quiero estudiar sin categorías básicas, sobre todo dentro de la metodología cualitativa, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque justamente esta investigación nos va a ayudar a reforzar las categorías que tenemos. En una primera instancia de la investigación, tenemos que sí o sí partir por la conceptualización, la definición de las categorías. ¿Y cómo se hace esto? A partir de toda la literatura que nosotros tengamos a nuestro alcance. Puede ser que no necesariamente sean investigaciones de terapia asistida con caballos a niños autistas o al bienestar, pero vamos a recoger todo, vamos a ver dónde queremos aplicar esto y a partir de esto van a surgir otras categorías que nos van a dar un espectro mucho más amplio de lo que nosotros hacemos. Entonces, esta conceptualización también es muy importante. Es muy importante porque para el bienestar para Europa es completamente distinto que para los países latinoamericanos y estoy segura que el bienestar entre Bolivia y México también es completamente distinto. Entonces, todos estos conceptos que vamos a manejar, tenemos que tenerlos claros. Y así va a surgir una buena investigación. Y por último van a surgir nuestras preguntas de investigación. ¿Qué es lo que va a responder nuestra investigación? Va a responder qué es el bienestar a partir de la terapia asistida con caballos, o va a responder qué es el autismo, o va a responder cómo se trabaja el autismo, o por qué se debe trabajar, o cuántos niños beneficia. Entonces, estas preguntas de investigación nos van a dar un concepto claro. Siguiente. Listo. Ahora sí, bueno, me voy a lo que ya es parte de nuestro estudio. Y justamente les hemos dado aquí unas pequeñas como claves para poder comprender de que hay muchas actividades que nosotros llevamos a cabo con los caballos. Sin embargo, nosotros tenemos que diferenciar entre qué es terapia
y qué no es terapia, ¿no es cierto? Y curiosamente, entre lo que es terapia y lo que no es terapia, en ambos se puede llevar a cabo tanto investigaciones cualitativas como cuantitativas. Sin embargo, es muy importante primero definirlos. Entonces, acá yo les he puesto algunas definiciones que las hemos ido construyendo, aparte de un montón de investigación que, bueno, he ido haciendo a lo largo de mi vida, justamente porque estos términos son aquellos que los van a utilizar como palabras clave al momento de poder redactar la parte de inicio de la introducción de su investigación. Y al mismo tiempo lo van a utilizar a lo largo de su discusión y con su marco teórico, ¿no es cierto? Entonces, primero de todo, ¿qué es terapia? Tal cual, término que describe el tratamiento de dificultades de origen físico, emocional, cognitivo, sensorial, social, ocupacional, adaptativo y propioceptivo, regulado por las leyes de organismos de salud y provisto por profesionales acreditados o licenciados en el área de la salud. Es muy importante tomar en cuenta esta definición. Primero, de que es muy holística, realmente abarca un montón de áreas. Y segundo, tiene que estar un profesional de la salud regido y licenciado por la misma área para poder llevarla a cabo. No puede hacer cualquier persona una terapia. Vienen dos términos de la mano de la palabra terapia y es tratamiento e intervención, que se utilizan también al momento de poder redactar investigaciones. Entonces, por ejemplo, la palabra tratamiento hace hincapié en la atención en salud administrada y ejercida por un profesional de esta área. En cambio, intervención, tomar acción profesional y coordinada en respuesta a las características de un problema o un dilema clínico. ¿Qué quiere decir esto? Ambas, tanto tratamiento como intervención, son la acción, son el verbo que describe esta palabra que es como un sustantivo, que es la terapia, ¿no es cierto? Ahora, hay algo muy interesante que esto surge muchísimo en el diario vivir de los que vivimos y trabajamos con los caballos y sobre todo con la terapia asistida con caballos. Y está la alternativa terapéutica y la terapia alternativa, que son dos términos totalmente diferentes. El uno sí se puede incluir en una investigación, el otro aún se necesita mucho más referencias para poderlo comprender mejor. Entonces, la alternativa terapéutica es una modalidad de tratamiento contemplada dentro de un grupo de posibilidades de intervención cuyos efectos y evaluación han demostrado alcanzar resultados favorables ante características de un motivo de consulta específico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, dentro de un montón de alternativas que uno puede tener, como por ejemplo, cuando yo he dado mi presentación acerca de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se dieron cuenta de que yo les hablaba de algunas alternativas como la farmacoterapia, les decía el ejercicio o la meditación, la psicoterapia y la terapia asistida con caballos. Todas estas ya son avaladas inclusive por muchas investigaciones y ya tienen un marco teórico fijo. Por ende, son alternativas terapéuticas. Dentro de una consulta, un profesional de la salud puede considerar cualquiera de estas. Y de hecho, curiosamente, dentro de nuestros reportes clínicos que hacemos a nuestros usuarios, nosotros podemos incluir esto. La farmacoterapia para tal situación puede ser mucho más efectiva que la terapia asistida con caballos, pero ambas siguen siendo alternativas para esa condición o para ese punto de enfoque específico. Caso contrario, la terapia alternativa es algo que no cuenta con una estructura conceptual clara y sus efectos se explican mejor de la forma empírica. ¿Qué quiere decir esto? Por la vivencia de una persona, pero no ha sido medido, cuantificado y no es claro realmente cuáles llegan a ser sus efectos. Más no de forma científica, como dice la definición. Su aplicación no necesariamente está provista por un profesional de la salud, ya que cualquiera puede dar este tipo de tratamiento. Simplemente puede hacer un curso. Por ejemplo, hay muchas personas que hacen cursos así de 2 días, 3 días y ya pueden dar una terapia alternativa. Pero en el caso de la terapia asistida con caballos, nos vamos a dar cuenta de que no se trata de esto de aquí. Realmente va más por la alternativa terapéutica. Entonces, acá yo les he puesto algo que lo remarcan los investigadores. Bueno, para los que no han escuchado mis anteriores charlas, les voy a presentar este libro que se llama The Clinical Practice of Equine Assisted Therapy. Creo que en este libro básicamente ustedes van a poder tener, si no lo vieron bien, más tarde van a ver la portada del libro en otra diapositiva,
Pero la autora justamente enfatiza esto, que en la investigación que se realiza con cualquier actividad o terapia asistida con caballos, la mayor deficiencia es la conceptualización, porque existen tantos términos que muchas personas pueden considerar de que son sinónimos y no se dan cuenta de que incluso tienen una estructura fija. Entonces, lo que ella propone es un modelo de estructura, justamente para que sea un tratamiento y un modelo más profesional. Entonces, aquí yo les he puesto un montón de nombres que quizá muchos de ustedes que son afines a esta área los han de haber escuchado. Quizá muchos piensan de que todos son sinónimos, todos son lo mismo, pero, o quizá hay algunos que sí son sinónimos y otros no. Pero bueno, básicamente en este libro ustedes van a poder encontrar esta estructura, parte de esta estructura que yo les voy a compartir hoy, y justamente les va a ayudar para poder hacer investigación, porque recuerden, la investigación siempre pretende ser replicable, por ejemplo, más en el modelo cuantitativo. Si es que tú sacas datos positivos dentro de una investigación bajo una cultura, la idea es poderlo hacer en otra cultura diferente y poder sacar resultados y poder básicamente ver lo mismo, ¿me entienden? Entonces, nosotros tenemos el modelo de organización conceptual desde una perspectiva profesional y aquí justamente hemos organizado todos esos términos que estaban así lanzados al azar. No voy a entrar a explicarles qué significa cada uno y por qué están organizados de esta forma, pero bueno, les voy a dar uno que otro ejemplo de cómo funciona esto en investigación. Entonces, nosotros tenemos una gran área que se le conoce como las actividades y terapias asistidas con caballos. Y tenemos una diferenciación, que tenemos aquellos que no son terapia, no son para nada terapia, el motivo de consulta es totalmente diferente. Y tenemos los que sí son terapia. Entonces, dentro de los que no son terapia, por ejemplo, puede haber muchos que están dentro de esta conferencia que simplemente se dedican a la equitación, a la doma, al coaching, a las constelaciones, al aprendizaje experiencial facilitado con caballos, que eso de ahí es más no terapia. El motivo de consulta es totalmente diferente. Les voy a ir poniendo ejemplos. Por ejemplo, hay un término que antes no se lo comprendía bien, hoy tiene un montón de investigación y existe un marco teórico bastante claro del mismo, que es, por ejemplo, la estimulación temprana, que lo van a encontrar a su lado izquierdo de la pantalla. En la parte de equitación, curiosamente. ¿Por qué está ahí? Básicamente en la estimulación temprana se trabaja con usuarios que presentan desarrollo típico. No tienen ninguna condición clínica. Sin embargo, no tienen la capacidad tanto cognitiva como física para poder guiar un caballo por su propia cuenta. Pero ellos lo que están haciendo es iniciación al deporte ecuestre. Ellos sí pueden tener efectos, porque ellos sí pueden recibir efectos de la experiencia con caballos. Y efectos positivos tanto a nivel físico como cognitivo y como en las otras áreas. Sin embargo, ese no es el enfoque en el que se basa la estimulación temprana. Está dentro de la equitación por esto, por ejemplo, está la equitación adaptada. La equitación adaptada es más adaptar al deporte ecuestre para una persona que cuenta con una discapacidad. Sin embargo, esta persona con discapacidad su motivo de consulta no es hacer terapia, es formarse como un atleta. Sin embargo, obviamente esta persona no tiene su completa capacidad para poderse desempeñar como una persona con desarrollo típico. Entonces hay que hacer las adaptaciones necesarias para que ella se pueda desempeñar de la misma manera como una persona con desarrollo típico en este deporte. ¿Me entienden? Entonces, eso es muy diferente, por ejemplo, a algo terapéutico. Como en este caso, nosotros tenemos a los servicios de salud mental asistidos con caballos y a la hipoterapia, que son dos términos que no tienen relación curiosamente. El uno tiene que ver más con el tema físico, ocupacional y lingüístico. Por ejemplo, no sé si muchos sabían, pero este ha sido un término acuñado. Realmente es un término que se conceptualizó en 1990, 1980 por una organización y ellos básicamente lo estructuraron de tal manera de que exista un protocolo para fisioterapia
terapia lingüística y terapia ocupacional, y que en conjunto ellos pueden trabajar de forma transdisciplinar o de forma multidisciplinar particular para cada caso. Otro ejemplo muy interesante, que curiosamente en los textos en inglés no se le hace tanta referencia, pero es la equinoterapia. La equinoterapia en inglés se le conocería como, eh, ¿cómo se podría decir? Como equitación terapéutica, pero curiosamente los autores y los que han hecho la evaluación de la conceptualización en terapia ecuestre la consideran a la equitación adaptada como un sinónimo de la equitación terapéutica. Pero aquí en Latinoamérica, bueno, básicamente esta autora también menciona esto de que existe un vacío en Latinoamérica porque no existen investigaciones en inglés y no las toman en cuenta. Pero curiosamente, a mí me ha parecido bastante interesante formar dentro de este modelo al constructo de equinoterapia dentro de los servicios de salud mental, porque existe un vacío con muchas poblaciones clínicas que nosotros en Latinoamérica sí estamos trabajando y sí estamos teniendo resultados, sin embargo no se le ha conceptualizado bien. Por ejemplo, hay dos poblaciones clínicas que a mí me gustan utilizar dentro de este ejemplo y una más que les voy a mencionar más tarde. Por ejemplo, hay muchas investigaciones que justamente se remarcan en este libro que se lo utiliza con la hipoterapia. Pero curiosamente, si bien es cierto, el déficit de atención e hiperactividad cuenta con una partícula muy interesante de una deficiencia física en la coordinación, sin embargo, no es el punto de enfoque del desorden en sí. Tiene que ver más con nosotros en el caso de los psicólogos y en el caso de los neuropsicólogos, porque la mayor dificultad de ellos está en cuanto al nivel de atención, hiperactividad e impulsividad y funciones ejecutivas, que son constructos de la psicología. Entonces, eso dejémoslo por un lado. Ahora tenemos el autismo. En el autismo nosotros tenemos varios niveles de autismo. Pero curiosamente, si bien los niveles más profundos de autismo requieren de hipoterapia y se trabaja con la hipoterapia y la mayoría de investigaciones se ha hecho con hipoterapia porque tienen deficiencias a nivel físico y lingüístico, lo cual justamente se van a dar cuenta que abarca esa área de la terapia asistida con caballos e inclusive ocupacional y adaptativo. Hay una modalidad de autismo que es de alto funcionamiento. Si bien el 80% de la población de autismo es de profundidad y en sus dificultades, el alto funcionamiento existe también y es un 20%. Entonces, curiosamente, ese le pertenece más a los psicólogos porque no existen dificultades ni físicas ni lingüísticas y casi no ocupacionales. Más son en cuanto a la empatía social, empatía cognitiva y la sociabilización. Curiosamente son constructos de la psicología. Entonces, viendo esto, nos damos cuenta de que existen algunas poblaciones clínicas que van apareciendo que quizá, por ejemplo, con la psicoterapia y la consejería, al tratar la metáfora y la reflexión, lo cual en trastornos del neurodesarrollo, como pertenecen a la parte del desarrollo, no se puede llegar a tratar. Ahí es donde está este vacío que justamente nosotros en Latinoamérica lo estamos impulsando y se le conoce como equinoterapia. Entonces, bueno, esa es, por ejemplo, una crítica personal que yo le hago a este libro, que no lo considera la equinoterapia como una modalidad, sino que la considera como un sinónimo a la parte de no terapia. Pero básicamente la autora también lo menciona que es por un vacío en experimentación que no existe aún. También, otro caso muy interesante y muy puntual es el de abuso sexual, que se remarca mucho en las investigaciones. Se ha hecho hipoterapia, por ejemplo, con personas que presentan abuso sexual y se han encontrado resultados muy positivos en cuanto a la autoestima y a la autoeficacia, que son dos constructos de la psicología. Entonces, ahí menciona ella justamente, ¿no? Hay muchos niños que no se puede aplicar la psicoterapia y la consejería porque sus protocolos llevan mucho el tema de la metáfora y la reflexión, y por ejemplo en niños muy pequeños, como me ha pasado a mí, no tienes aún desarrollada esa área cognitiva. Entonces,
Y en el caso de la hipoterapia, los profesionales de la salud que se desempeñan en esas áreas más van afines a los temas físicos, ocupacionales y lingüísticos, lo cual en el abuso sexual realmente no son áreas que se deban de trabajar porque hay otro enfoque. Entonces ahí es donde justamente la equinoterapia vuelve a asomar y vuelve a despuntar, ¿me entienden? Entonces, bueno, aquí les dejo este marco teórico. Si es que alguien tiene alguna pregunta, creo que se puede referir a cualquiera de estos libros. Justamente este es uno de los libros que les mencioné antes, de Clinical Practice of Equine Assisted Therapy. Aquí están varios libros de Mental Health of Equine Assisted Therapy. Están los libros de coaching. Bueno, está los libros de Brown Pony Series de hipoterapia, donde se marca básicamente los protocolos de hipoterapia para que aquellos que quieran desarrollar sus investigaciones en hipoterapia puedan hacerlos. Son una colección de 5, sin embargo aquí no me entraban todos los libros, pero les dejo ahí un rato por si quieren sacar una foto. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta más tarde, lo puede hacer. Por ejemplo, Kate Sudan-Trotter me parece que es una excelente investigadora para los temas de abuso y para los temas de trauma. Entonces, justamente ella ha desarrollado bastante el área de counseling y de mental health, al mismo tiempo que Liv Helberg, pero ella es un poco más general. Ella es la que se ha basado en exponer justamente casos generales de nuestros estudios. Entonces, bueno, les dejo de aburrir y les paso a, bueno, algo más que quería mencionarles dentro de este modelo es que justamente la construcción de un modelo profesional tiene muchísimas ventajas y se las voy a enumerar. Primero, la definición de forma clara y concreta de cada concepto y sus derivaciones. Existe una diferencia entre un abordaje terapéutico y no terapéutico. Permite que cada persona que se desempeñe en este rubro reconozca a través de sus capacidades y formación académica la competencia que le corresponde y sus respectivas limitaciones prácticas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy psicólogo y si bien es cierto, mi área de estudio está basada en casos que tienen que ver con adicciones, déficit de atención y hiperactividad, abuso sexual, bueno, entre otros trastornos de ansiedad de la personalidad. Pero, por ejemplo, si es que me llega una persona con parálisis cerebral, que si bien es cierto, quizá yo puedo apoyar con el tema familiar, pero los temas físicos, por ejemplo, son mi límite de competencia. Eso no me pertenece a mí por tema profesional. Entonces, esa es una limitación a mi práctica. ¿Me entienden? Por otro lado, es un modelo que no desacredita al profesionalismo, la competencia y la formación y la experiencia del profesional de la salud. Cada profesional se ha formado en su área de estudio y tiene su competencia por algo, ¿me entienden? Entonces, esos criterios que vayan a tener cada profesional para cada objetivo clínico que van a desarrollar vienen de un estudio y de una formación previa, ¿no es cierto? Facilita el desarrollo, evaluación y evolución de los protocolos de trabajo para cada área específica y sus diferentes enfoques de abordaje. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si nosotros tenemos un concepto claro y ya tenemos un protocolo para cada una de las áreas que ya existen, hay muchas personas que aún creen que no hay, pero sí hay muchos protocolos y bueno, les he mostrado libros que ya los muestran. Entonces, en base a ese protocolo se puede incluso evolucionar, porque se puede encontrar más áreas y más cosas que quizá aún no han sido estudiadas, pero al haber ya muchos estudios exploratorios, nosotros podemos hacer réplicas. Entonces, eso está muy chévere. Y justamente viene la siguiente ventaja, facilita el desarrollo de investigación y replicación de estudios basados en un protocolo que responde a un concepto claro. Reconoce la importancia de una intervención basada en un enfoque transdisciplinario. Por ejemplo, ayer estábamos justamente con Laura definiendo este tema de multidisciplinario y transdisciplinario. Si bien es cierto, nosotros podemos enfocarnos en un área de estudio, pero al mismo tiempo nosotros podemos consultar y trabajar en conjunto para poder desarrollar objetivos que vayan no solo para las áreas de dificultad de la persona, sino también en otras áreas que quizá y un profesional de la salud no las puede tratar por sus límites de competencia, pero otros sí. ¿Qué más? Permite que el aparato legislativo y regulatorio de cada localidad adquiera una mayor comprensión del concepto y sus aplicaciones prácticas. Por ejemplo, hay muchas veces de que uno va justamente y pretende que
este modelo de tratamiento sea reconocido y sea avalado por una institución gubernamental. Sin embargo, si no existe un concepto claro, claro es como que está en el aire. Si no hay un sustento y una base donde pisar, básicamente no existe, no se puede continuar, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que es muy, muy importante, el hecho de definir a los conceptos y básicamente darles un piso. Promueve una visión profesional de desempeño. Entonces, bueno, básicamente acá nosotros les hemos compartido solo de la parte de terapia asistida con caballos la conceptualización, que es algo que, como hemos visto, inclusive los autores y nuestros colegas refieren de que existen vacíos dentro de la conceptualización. Sin embargo, esto lo tienen que hacer al momento de hacer investigación con cada concepto. Por ejemplo, ¿qué es el autismo? ¿Qué es la parálisis cerebral? ¿Qué es el déficit de atención e hiperactividad? ¿Qué es la empatía? Si es que queremos trabajar con autismo, terapia asistida con caballos y empatía. ¿Vieron ahí? Formamos ya 3 ideas de los cuales puede formar una pregunta de investigación y un objetivo de investigación y una tesis. Listo. Bueno, a partir de esto que Giancarlo explicaba, de que es sumamente importante tanto la categorización, como yo les decía, como la conceptualización de cada uno de los términos, vamos a enmarcarnos en dos perspectivas del estudio cualitativo que hemos construido. Evidentemente se pueden trabajar desde muchas áreas y puede ser igual una investigación magnífica, pero por el tiempo y para tampoco cansarlos mucho, hemos elegido estas dos. En una primera instancia hemos elegido las historias de vida. Existen 3 formas de historias de vida. La historia de vida compleja, que es una historia de vida con la que se capta la totalidad de una persona. Entonces se habla tanto de su infancia, de la relación con sus padres, de la relación con sus pares, de todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con su vida y por qué se va a dar esto. Luego tenemos las historias de vida temáticas. En este caso, digamos, de trabajar el autismo, nos vamos a enfocar solamente en aspectos relevantes con referencia a el autismo que presente la persona. Entonces, todo lo que haga referencia, tanto que sus padres, su entorno, su familia, te hablen de algo específico relacionado al autismo. Entonces dejamos de lado todo lo demás. Y las historias de vida armadas o complejas, que son las historias de vida donde el investigador va a dar una línea. Entonces, bueno, el autismo surge a tal edad y se puede entender por esto, por esto, por esto. Y vamos a ir armando la historia de vida, pero a la vez nosotros dándole tanto una introducción como una línea de desarrollo y unas conclusiones. Este tipo de trabajo nos ayuda sobre todo para captar la totalidad de lo que queremos investigar. Entonces, nos ha pasado que en muchos casos, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, cuando llegan niños con trastorno de déficit de atención, no son las mismas características de uno con otro, ni las mismas características de vida que han tenido. Entonces, nos permite tener un espectro mucho más amplio de lo que nosotros queremos trabajar y de lo que nosotros queremos estudiar. Por otro lado, nos ayuda a captar la ambigüedad y el campo en el que está. Ha pasado muchas veces que uno cree, y esto nos va a pasar un montón con lo de la validez, que nos va a permitir justamente el trabajo de la investigación cualitativa, que creemos que algo de lo que nosotros hemos hecho o de lo que hemos trabajado ha influido o no en nuestro sujeto, ¿ok? En nuestro sujeto de estudio. Pero no sabemos qué más ha pasado. Entonces puede ser que esta persona tenga algún rebrote de algo o tenga algún problema de algo, pero no sabemos si es lo nuestro, si es que ha pasado algo en su entorno familiar, si es que ha pasado algo con sus pares, que no le permite avanzar, o qué es la historia que le trasciende al sujeto, qué es todo lo que viene antes, que toca en ese momento, que no le permite tener toda
todo un avance como nosotros queremos. E incluso nos puede pasar como, no sé, cómo funcionaba con este niño y no funciona con este. Entonces las historias de vida nos dan eso y también nos ayudan a comprender e interpretar. También nos ayuda a captar una visión más subjetiva de lo que le está pasando al sujeto, qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, qué es lo que va a vivir a partir de eso y encontrar las claves de la interpretación. Entonces, si una persona que sufre de algún trastorno de ansiedad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las claves de interpretación? ¿Qué es ansiedad para esa persona? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué siente él? ¿Qué vive él? ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Hablábamos de un caso justamente ayer con Giancarlo o sea, de una persona que sí montaba y que como a partir de un accidente toda su vida cambia. Entonces, comprender la totalidad del sujeto, comprender la visión subjetiva de esta persona, de qué es lo que vive, de qué es lo que le pasa, de qué significantes, de cómo la familia la trata, de cómo sus amigos la tratan en su nueva normalidad. Entonces, va a cambiar mucho a lo que podemos tener de una perspectiva de alguien a lo que es de otra. Entonces, no todo funciona igual y eso nos permite también categorizar y entender. Entonces, mientras más historias de vida recopilemos, vamos a lograr entender qué es lo que surge y qué elementos claves se pueden trabajar y qué elementos claves se pueden utilizar para trabajar con un sujeto. Entonces, creo que eso es sumamente importante para nosotros, porque además puede ser que hayan venido de otro centro de terapias equinas, puede ser que sepan montar, o puede ser que no, o puede ser que hasta le tengan miedo a un caballo y que no sepan cómo acercarse. Entonces, ¿cómo va funcionando toda esta relación y cómo vamos a trabajar nosotros? La siguiente. Ya te la muevo. Se mueve un ratito lento. Ya me dejo de compartir y vuelvo a compartir. Dale. Ahí voy. Estamos acá. Ok. Por otro lado, la segunda metodología que queremos hacer es la de estudios de caso. Entonces, vamos a indagar sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. O sea, ¿qué es lo que le pasa a tal persona y de qué manera va a dar vueltas nuestro estudio? Entonces, en a diferencia de las historias de vida, nos vamos a enfocar en lo que nosotros estamos trabajando. Cómo surge este caso, y para esto muchas veces nos llegan personas con ya un diagnóstico dado, ya sea por un médico, por un psicólogo, por un fisioterapeuta, y vienen también con mucha carga de lo que la sociedad misma les dice. Entonces, en esto nos va a permitir establecer como las fronteras de su contexto, las cuales a veces no son muy evidentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro estudio de caso? Es hasta dónde llegan nuestras limitantes y hasta dónde vamos a trabajar con ello. Pero todo lo que nosotros hacemos. En la historia de vida se diferencia un poco porque no existe la intervención del terapeuta, no existe la intervención de nadie, sino simplemente se hace una vista externa, mientras que en un estudio de caso nos permite hablar acerca de nuestra intervención. Entonces, se ha aplicado esto, se ha hecho este ejercicio, se ha utilizado tal caballo, se ha elegido este caballo por este motivo, no por otro. Entonces, eso nos va a dar múltiples fuentes de datos. ¿Qué caballo nos sirve más para esto? ¿Qué tipo de caballo si nos sirve para tratar con una persona de trastorno de déficit de atención y hiperactividad? ¿Y cuál nos aporta más con una persona que tiene que superar un abuso sexual? Entonces, vamos viendo estas diferentes perspectivas. Y bueno,
se puede estudiar tanto un caso como múltiples casos, pero eso también nos va a permitir como tener diferentes herramientas para trabajar a partir de la equinoterapia, de la hipoterapia. Entonces, se ha trabajado con esta persona con hipoterapia, equinoterapia o cómo ha resultado y de qué manera vamos a hacer funcional todo el trabajo transdisciplinario que exista. No es simplemente utilizar como, bueno, yo como psicóloga he trabajado esto y punto, se acabó, sino que va a existir todo un trabajo transdisciplinario en el sentido de que, bueno, vamos a trabajar con fonoaudiólogos, nuestro caso va a abordar esto, va a abordar fisioterapeutas, va a abordar kinesiólogos, ¿qué más va a abordar? Y que también estén nuestros límites, porque probablemente no tengamos un kinesiólogo cerca que nos permita trabajar o no. Entonces, eso también nos va a permitir hacer las limitantes y cuando nosotros trabajemos en la investigación que queremos realizar, nos va a dar un espectro mucho más amplio y nos va a permitir hacer categorías mucho más importantes. Dale, Giancarlo. Listo. Bueno, nosotros hemos incluido aquí algunos estudios. Para cada una de las herramientas, como les dije, vamos a ponerles un estudio para que lo puedan ver y comprender un poco mejor. Entonces, inclusive les estamos poniendo con la revista para que, por ejemplo, si alguien tiene muchísimos ánimos de hacer investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, en un área específica. Este es el Journal of Equine Science y este es un estudio japonés. Curiosamente, los japoneses tienen unos estudios bien chéveres. Yo me sigo bastante en lo que ellos hacen, sobre todo porque muchos estudios que hacen ellos es con niños y esa es la población que yo trabajo. Entonces, este es uno de los estudios que más he utilizado en mi práctica. Es un estudio cualitativo igual, justamente desde estudio de caso. Lo que hace es escoge a 4 niños y dentro del periodo que se han desarrollado, dentro del espacio de terapia con caballos que utilizaron los autores, básicamente quisieron ver cuáles eran las mejoras que los 4 niños presentaban. Entonces, si ustedes ven, básicamente las mejoras que encontraron fue la relación humana, exposición emocional, adaptación al cambio, respuesta visual, miedo y nerviosismo cambiaron y la comunicación verbal. Entonces, bueno, curiosamente les voy a contar un poquito, no de los 4 casos, pero por ejemplo de uno que lo tengo acá. En el estudio, los experimentadores básicamente te dan una gran descripción de cada uno de los niños, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en una investigación cuantitativa no sería tan eficaz, porque tenemos un grupo al cual ha sido evaluado con un instrumento y tú solo sacas los resultados del grupo, ¿no es cierto? En cambio, en este caso no, en este caso tenemos, por ejemplo, cómo se han venido dando los cambios para cada uno de los niños y en qué tiempo. Y algo bastante interesante es que, claro, con estos niños que presentaban autismo, algo que pudo identificar el autor es primeramente de que obviamente es algo que a nosotros nos pasa en la práctica. Cada niño con autismo es un mundo, al igual que cada paciente es un mundo. Y hay que ir con objetivos netamente estructurados y claros, porque si bien es cierto, puede ser que hay un niño de 7 años y tú tienes otro niño de 7 años con autismo, pero curiosamente, a pesar de que están en el mismo nivel de desarrollo, ambos pueden mostrar diferentes dificultades y a pesar de que el uno puede estar en etapa moderada y en el otro en etapa profunda, y hay otro que puede estar de la misma edad y en la misma etapa moderada, los 2 chicos de etapa moderada inclusive tienden a tener diferencias y sus cambios se presentan de formas diferentes. Entonces, esto nos permite ver este estudio de caso, ¿vieron? Porque tenemos 2 niños que tienen la misma edad, tienen la misma profundidad de autismo, pero han desarrollado ciertas funciones y ciertas capacidades poco después o poco antes. Entonces, eso es lo que me parece muy, muy interesante de, este estudio de caso.
Ok, dentro de las herramientas que vamos a trabajar, hemos considerado las principales herramientas dentro de la investigación cualitativa. Está el trabajo de campo. Entonces, el trabajo de campo nos va a permitir delimitar el espacio en el que se trabaja. No simplemente va a ser como un trabajo que vamos a realizar bueno, hagamos una observación y dónde la hacemos, ¿no? Sino la vamos a hacer desde que el sujeto entra al lugar, desde que empieza a montar, desde que se relaciona con nosotros, desde que tiene contacto con el caballo. Entonces nos va a permitir tener todo. Y dentro del trabajo de campo vamos a tener tanto la observación, que es una observación eh, lejos y fuera de cualquier relación que tengamos con el sujeto. Entonces va a ser alguien que anote, que tenga un cuaderno o una tablet donde tengas toda la idea de lo que debes anotar. Entonces, cómo se comporta, cómo reacciona, si se acerca al caballo fácilmente, si lo toca, si lo besa, si lo abraza, y cómo se sube, si tiene miedo, si grita, si cualquiera de las cosas que nos pueda suceder, si sus padres lo acompañan o no, y es una observación distante. Luego tenemos la observación participante, que en general es la que más se utiliza dentro del trabajo de campo y tanto dentro de las historias de vida como en la etnografía y en muchas de las perspectivas de la metodología cualitativa, que es o sea, es el hecho de que el sujeto experimente y tenga la misma o similar relación con el caballo, con cómo o sea, cómo lo acompaña. Entonces puede ser alguien que trabaje dentro del ruedo, que lo acompañe, que lleve el caballo, que mientras observa y mientras recuerda todo y anota, porque muchas veces es difícil como que voy a estar anotando mientras doy terapia, pero al terminar uno puede anotar todo o puede tener el apoyo de otra persona, pero que te permite tener una visión mucho más amplia y que también nuestro sujeto de estudio, por así decirlo, se abra con nosotros, o sea, haya una mayor relación y podamos experimentar lo que el otro experimenta. Y podamos ver, bueno, este niño se siente bien cuando hago esto y no le gusta que haga esto. Y también el mismo sujeto nos va a dar sus opiniones, nos va a dar su idea. Vamos a generar un estado de confianza y una línea base, por así decirlo, que nos va a permitir tener una mejor conceptualización de lo que queremos. Justamente en la anterior charla hablábamos de que es muchas veces muy difícil como que decirle, ¿te gustó? Y obviamente cuando le decimos eso a alguien que no nos conoce, nos va a decir como, sí, pero la observación participante te permite como que hablar con el sujeto, te permite tener una relación. Muchas veces en otros trabajos de campo, las personas se internan a vivir con sus sujetos de estudio. ¿Por qué? Porque tiene que haber una observación participante y una relación que uno establezca, que esa es la riqueza de la metodología cualitativa. Siguiente, por favor. No te toca. Llego, sino que se me colgó otra vez. Déjame, la muevo enseguida. Entonces, bueno, acá tenemos otra investigación que es igualmente de origen cualitativo y es una observación de campo. Y bueno, acá les presento también una linda plataforma para que ustedes puedan encontrar muchísimas investigaciones con caballos. Estas van a encontrar de que son súper interesantes y súper bien hechas, realmente. Eso es lo que le caracteriza, bueno, a esta plataforma. Y bueno, acá tenemos una que básicamente lo que se buscó es trabajar con personas en riesgo a través de un programa de equitación terapéutica o equinoterapia.
Entonces, se exploraron algunos temas, como por ejemplo el riesgo y la resiliencia, la autoconfianza, la autoestima, la autoeficacia, el sentido de dominio, la empatía y la apertura de oportunidades positivas. El instrumento fue justamente la observación de campo. Y bueno, les voy a explicar algo que me pareció súper chévere mientras ayer leía justamente este experimento, de esta investigación, que justamente lo que hizo la investigadora fue con cada uno de los usuarios que participaron en la investigación, ella hizo anotaciones puntuales y observaciones, y claro, ella hacía una descripción amplia que después la comparaba con, justamente como dijo Laura, con la interacción con el participante a través de una entrevista que hacía con cada uno. Y claro, después empezaron a surgir justamente cómo el efecto que tenía el vínculo con el caballo, después, por ejemplo, en alguna dificultad que presentaba la persona, después se veía en la vida cotidiana. Lo llevaba a su vida cotidiana. Entonces, incluso en partes interaccionales con el caballo y después cuando la persona ya lo refería al experimentador. Entonces, bueno, este me parece que es un lindo estudio, si es que hay personas que les interesaría hacer investigación con trauma y con personas en estado de riesgo, se las recomiendo mucho. Bueno, las entrevistas, que también es otro elemento importante a considerar, que es el clásico lo clásico para nosotros de la investigación y de la metodología cualitativa, que vamos a tener tres tipos. La entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista abierta. Dentro de la entrevista estructurada, bueno, es fácilmente como pensar en un report, así donde tenemos las preguntas claras, vamos y nos dirigimos a cualquier sujeto, a cualquier persona, incluso puede ser a los familiares, pero con algo claramente establecido. Es decir, ¿cuántos años tienes? ¿Desde cuándo se presenta? No sé, ¿desde cuándo has notado que tu hijo no puede hablar o tiene estas conductas, tiene conductas estereotipadas? Algo completamente sesgado, cerrado y estructurado, que nos ayuda evidentemente como para tener una base y poder pasar a una entrevista, ya sea semiestructurada o una entrevista abierta. La entrevista semiestructurada nos permite tener algo un poquito más amplio. Sabemos a qué temas dirigirnos, a qué temas hacer hincapié, pero también pueden surgir preguntas nuevas. En la entrevista estructurada, no. Dentro de la entrevista estructurada tenemos una idea de lo que vamos a preguntar y por más de que consideremos que hay un elemento importante a tomarse en cuenta, dentro de la entrevista semiestructurada se queda ahí. O sea, dentro de la entrevista estructurada se queda ahí. Sin embargo, dentro de la entrevista semiestructurada nos permite realizar nuevas preguntas que nos ayuden a la investigación y, bueno, también tener una idea mucho más amplia de lo que queremos. Y dentro de la entrevista abierta, es simplemente como una terapia donde nosotros permitamos que el sujeto venga a hablarnos de lo que él desee. Obviamente se van a hacer preguntas y se van a hacer puntualizaciones, pero esto nos va a aportar, por ejemplo, mucho para lo de las historias de vida, de qué es lo que ellos realmente quieren hablar y nos va a permitir abordar lo de la subjetividad de cada uno. Nos va a permitir saber qué es lo que le pasa al sujeto y qué es lo que realmente siente. Ahí voy. Se me cuelga al pasar a mí. Hoy no me ayuda Zoom.
Listo. Entonces, bueno, ahora les voy a presentar otro estudio. Este de aquí, en lo personal, me encanta. Realmente me parece un estudio súper bonito. Se hizo en Sudáfrica. Se escogió a 9, básicamente, terapeutas que se desempeñan en psicoterapia asistida con caballos. Entonces, se les hizo 9, o sea, una entrevista de 9 preguntas por email y se les dio un seguimiento de 4 semanas. Básicamente lo que se buscaba encontrar en este estudio era ver sus experiencias, qué beneficios habían encontrado en sus usuarios, factores mediadores para poderse dedicar o entrenarse al tema de la psicoterapia asistida con caballos y los retos que habían encontrado. Entonces, les voy a presentar algunos de los resultados. Y son los siguientes. Participantes percibieron que la psicoterapia asistida con caballos como una modalidad de tratamiento más flexible y eficaz en relación a otros tratamientos. 70% de los participantes advirtieron sobre los riesgos de trabajar al aire libre, o sea, bueno, ellos manifestaban de que sería necesario tener mucho más control. Por ejemplo, una decía de que el hecho de que el caballo es un animal impredecible, eso te hace de que tú tengas que estar mucho más atento que, por ejemplo, en una sesión de psicoterapia en una oficina. 30% enfatizaron importancia de prevención de la seguridad a través de la capacitación y el desarrollo continuo de habilidades de los terapeutas. Por ejemplo, esto me parece muy interesante porque dentro del estudio los participantes refirieron de que hay muchas capacitaciones de que no hablan o el tema de los riesgos que ocurren dentro del ambiente de trabajo con caballos no se mencionan dentro de la capacitación. Y hay veces que se mencionan, pero de forma muy así relajada. Entonces se debería de hacer un capítulo extenso de esta parte, justamente para, si bien es cierto, es muy baja la incidencia de algún accidente dentro de nuestra actividad, pero puede pasar y es un potencial de riesgo bastante alto, ¿no es cierto? Entonces, por eso era muy importante enfatizarlo dentro de las capacitaciones, lo cual me pareció genial. 85% hablaron del caballo como un catalizador para facilitar la curación y el cambio. O sea, bueno, dijeron que básicamente en relación a las sesiones en una oficina regular, a estar en el corral, por ejemplo, el caballo era básicamente quien les ayudaba a tener esa confianza justamente para poderse expresar. 78% de los terapeutas identificaron experiencias personales previas con caballos como la clave del éxito para poder realizar psicoterapia asistida con caballos. Muchos de ellos habían participado bueno, habían hecho equitación, habían tenido justamente experiencias con caballos, lo cual les motivó justamente a formarse en esta área y en esta disciplina. 57% observaron sesiones de psicoterapia asistida antes de entrenarse como terapeutas. O sea, antes del entrenamiento ni siquiera hicieron terapia ellos mismos, sino que ellos vieron la posibilidad de poder estar presentes mientras se daba una sesión de psicoterapia asistida con caballos, lo cual también me pareció bastante interesante. Ya. Por último, hemos elegido lo de los grupos focales. ¿Qué nos permite el grupo focal? Tener informantes claves. Vamos a hacer una selección de informantes claves. Evidentemente, si lo hacemos con niños, es muy complejo trabajar en un grupo focal, pero probablemente pueda ser con los padres o tutores más cercanos que decidan aportar a esto, o puede ser incluso con los terapeutas que se puede trabajar. Entonces, estos también nos van a dar como nociones importantes, nociones claves de lo que vamos a hacer. También nos va a permitir una aleatorización de grupos, es decir, se va a elegir dentro de una perspectiva, que esto lo vamos a explicar un poquito más dentro de la metodología cuantitativa, pero nos va a permitir generar una aleatorización de grupos a partir de la selección no determinada por los investigadores, sino una selección completamente abierta. Y por último, nos va a permitir tener un tema específico de discusión. En general, dentro de un grupo focal se trata una temática donde van surgiendo nuevas temáticas, evidentemente, y donde van a surgir nuevos conceptos,
pero se trata un tema en específico y a partir de eso vamos a tener un espectro mucho más amplio de lo que queremos. Entonces, esto, por ejemplo, trabajarlo con personas adultas sobre sus experiencias o trabajar con personas que saben del tema, con personas que han trabajado un montón con caballos, qué es lo que ellos ven, qué categorías surgen, cuáles son las conceptualizaciones que debemos dar. Entonces va a haber una uniformidad de conceptos. En la entrevista o en el trabajo de campo también nos van a dar una perspectiva de lo que existe. Pero dentro de un grupo focal es como que podemos uniformizar el concepto y la idea de lo que queramos trabajar y también de las metodologías que debemos implementar. ¿Qué es lo que se debe implementar con niños de 5 a 7 años que trabajen en terapia asistida con caballos? Es completamente distinto a lo que se puede hacer con niños de 13 a 15 años. Entonces, todo esto nos va a permitir tener una idea mucho más regular y así llegar como que a las conclusiones con algo mucho más completo y más exacto. Ahora, con los grupos focales se pueden trabajar distintas temáticas, evidentemente, pero siempre es bueno tener como un punto central del que partir. Ok, hoy vamos a hablar de autismo, entonces alrededor de eso podemos generar, no sé, lo cognitivo, lo social, lo afectivo, el lenguaje, un montón de cosas, pero evidentemente sí tenemos que buscar un patrón sobre el cual centrarnos. Y a partir de eso va a haber como un moderador que les va a permitir hablar y abrirse a todo esto, que también tiene que ser un moderador que genere un moderador externo, por ejemplo, si va una persona que digamos que no sepa absolutamente nada del trabajo de ecuestre o que haya tenido alguna relación, muchas veces en un grupo focal no va a saber qué preguntas claves son a las que debe incidir, qué temáticas son las importantes a trabajar. Entonces, esto es sumamente importante y sumamente relevante que sea alguien que realmente tenga una validez dentro del grupo como tanto fuera del grupo para saber la temática a tratar. Dale, Giancarlo. Bueno, nosotros acá les hemos puesto otro estudio que me parece genial. Este, por ejemplo, es una intervención con personas con obesidad. Justamente se utilizó la herramienta de grupo focal para poder discutir cómo la terapia asistida con caballos o la intervención que estuvieron ellos fue efectiva dentro de su proceso de rehabilitación. Entonces, bueno, algo muy interesante es que se aplicó una nueva metodología de terapia asistida con caballos que de hecho se está probando, por eso dice que es un exploratorio, un estudio exploratorio es cuando realmente comienzas de la nada. Y a este programa de terapia se le llama Equine Assisted Positively Fit, que bueno, están básicamente intentando diseñar a través de estos estudios el protocolo para poder trabajar justamente con esta población que realmente quizá y ya hay gente que está trabajando en otras partes del mundo, pero bueno, ellos quieren dedicarles como un programa específico para ellos, ¿no? Entonces me parece genial por eso, de que ya se empiece a darle como una estructura a algo que, por ejemplo, quizá sí había, pero no había como investigación de esto. Entonces, como les dije, se utilizaron dos participantes, fue un método mixto, o sea, se hizo una, una investigación cualitativa y cuantitativa, cualitativa a través del grupo focal y cuantitativa también porque se midieron los cambios fisiológicos y psicológicos de la persona. Y bueno, básicamente lo que encontraron a partir del grupo focal es que los participantes indicaron de que la duración de la terapia era agradable, las actividades de equinas fueron muy útiles para el proceso que estaban llevando a cabo. Ellos deseaban tener más sesiones, por lo cual influyó mucho en la motivación
y hubo interacciones positivas entre los participantes. Entonces, bueno, ahí sí ha sido nuestra presentación y bueno, espero de que les haya agradado. Bueno, Giancarlo y Laura, muchísimas gracias por la presentación. Espero que ahora nos cuente cada uno de ustedes en dónde se encuentra, cuáles son las actividades que están desarrollando, que nos cuenten un poco de sus lugares. Bueno, Dale tú, Damas primero. adelante. ok, bueno, yo soy voluntaria, como les decía, del Centro de Terapias Equinas Mawaki Sarañani, entonces, evidentemente trabajo, o sea, trabajaba y trabajo en otro lugar. Trabajaba en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de Bolivia. Y bueno, por eso me dediqué bastante a la investigación. Pero dentro del Centro de Terapias Equinas he trabajado y bueno, sigo apoyando por el momento ahorita por la cuarentena no podemos continuar con nuestro trabajo, pero tanto al profe Félix como a la licenciada Cristi y a Diego les apoyo en todas las intervenciones que podamos tener y que necesiten mi ayuda. Entonces, vamos desde el hecho de limpiar las caballerizas, cepillar a los caballos, bañar a los caballos, hasta trabajar dentro de la terapia asistida con caballos, dentro sobre todo de la equinoterapia, porque ahorita en el centro no tenemos un fisioterapeuta que nos ayude con lo de la hipoterapia, pero sobre todo en la equinoterapia y bueno, también en las clases de equitación. Entonces, en la mayoría de los casos trabajamos con niños. Evidentemente hay personas adultas que vienen y la mayoría de los casos que se presentan son casos de autismo. Entonces, bueno, trabajamos en general de todo. Es un enfoque bastante grande el que pretendemos tener y nuestro centro de terapias equinas pertenece a la Facultad de Humanidades de la UNSA, de la Universidad Mayor de San Andrés, que es, bueno, es un programa reciente, creo que apenas tenemos como 5 años, pero le estamos metiendo con todo y con toda la fuerza y esperemos de que ahora que pase la cuarentena podamos volver a trabajar con todos los usuarios. Ok, gracias, Laura. Adelante, Giancarlo. Bueno, yo soy Giancarlo García. Como les dije antes, soy paisano. Vengo del centro del mundo, de Ecuador. Soy psicólogo de profesión. Me interesan mucho los temas antropológicos y culturales. Y bueno, soy el director de un centro de rehabilitación con caballos que se llama Ángeles en Cuatro Patas, que está ubicado en la ciudad de Quito, en el Parque Metropolitano Huanguiltagua. Yo trabajo más con niños, con personas que presentan déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista. También he tenido un montón de otros casos, pero esos son los que más me llaman a consulta. También soy profesor de equitación y bueno, actualmente estoy escribiendo un libro de esto y bueno, por eso estoy como que en la vanguardia de toda la investigación actual del tema, porque he tenido que escoger de todo lado. Entonces, por eso también he podido presentarles estos estudios, que muchos de ellos quizás son un poco difíciles de conseguir los físicos. La idea es justamente que no solo yo los pueda tener, de hecho, en la tercera conferencia que vamos a darles, vamos a enseñar una plataforma para que, por ejemplo, un estudio pagado, como el que les presenté de Sudáfrica, solo el hecho de tenerlo hoy al estudio cuesta $37, pero con esta plataforma lo pueden tener gratuito. Entonces, pueden hacerlo todos, ¿me entienden? El trabajo que yo hago en investigación lo pueden hacer cualquiera. Esa es la idea. Ok, Giancarlo y Laura, nuevamente muchas gracias y les cedo ahí un poco la parte del chat. Hay algunas preguntas para que por favor
las lean para que las personas que no están acá en esta sala sepan cuál es la pregunta y adelante con la respuesta, ¿vale? Disculpa, Alejandro, ¿será que tú las puedes leer? Se Ok, salió mi Zoom y perdí vale, las preguntas. perfecto. Entonces, Andrea Biondi de Perú pregunta, ¿para hacer una investigación es necesario tener un aval de universidad? ¿Es válida para publicar aunque no tengas ese respaldo? Yo entiendo que es válida para la persona o centro que la realice, pero para generalizar también. Cualquier estudio que esté bien realizado, ya sea dentro de la metodología cualitativa o cuantitativa, se puede publicar sin necesidad de pertenecer a una universidad. Evidentemente, la mayoría de las investigaciones y la mayoría de las revistas indexadas te piden lo que es el ORCID, que es que, o sea, tengas alguna afiliación institucional y que tengas ese número de registro. Pero el ORCID igual se puede abrir sin necesidad de pertenecer exactamente a una universidad. Entonces, no necesariamente, y justamente como Giancarlo mencionaba hace un momento, nosotros en la tercera charla que vamos a tener es como que vamos a dar ciertas claves de lo que refiere a realmente hacer una investigación, de los pasos que van a significar hacer la investigación más allá de las metodologías que decidamos utilizarlas. Y obviamente todo esto y dentro de la discusión tiene que estar validado, tiene que estar comprobado, tiene que seguir los estándares que las diferentes revistas académicas nos pidan, pero puede ser fácilmente publicable. Entonces no hay ningún problema al respecto. Y obviamente mientras más replicable sea y mientras más grande sea el estudio, es mucho más fácil que una revista te lo acepte, ¿no? Que va a pasar por todo un proceso de comprobación de pares y todo esto, ¿no? Pero realmente existen, cuando uno quiere investigar, existen modalidades muy grandes como para poder hacerlo. Sí está un poco coartado por las universidades, sí muchas revistas son de paga y eso es tremendo, esa capitalización del conocimiento, pero eh, existen otras alternativas y eso también creo que es sumamente importante saber. Ok. Gabriele de Brasil, ella pregunta, Brasil, pregunta no manifiesta, en Brasil la equinoterapia es una terapia alternativa, es una terapia reconocida por los concilios terapéuticos, por ejemplo, CREFITO y CRM, entre otros. Claro, sí, no, definitivamente. No, y bueno, de hecho eso es a lo que me refería. Hay muchas personas que quizá nos lo enmarcan al tema de la terapia asistida con caballos o cualquiera de los nombres que les mencioné, que hay un montón de disciplinas o variantes que mucha gente los menciona que son terapias alternativas, sin embargo no lo son. Ahora, por ejemplo, hay algo que mencioné en mi intervención antes, que decía que justamente en el libro este decía de que existe un vacío en cuanto a lo que es Latinoamérica, pero es obvio porque no se ha presentado investigaciones a nivel en idioma inglés, que es justamente algo que ya lo vinimos conversando incluso contigo, Alejandro, en otra conferencia, de que el hecho de que no hayan investigaciones en inglés, a veces eso genera por ejemplo, para muchos textos de aval científico y muchos textos académicos, no sean considerados investigaciones que son muy buenas, por ejemplo, que pueden ser geniales dentro de Latinoamérica, pero se genera ese vacío, ¿me entiendes? Y ahí sí es como, ahí no es culpa de nadie. Ok. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno. En estos momentos los invito para que quienes tengan alguna pregunta o alguna manifestación activen sus micrófonos y lo puedan expresar adelante. Ah, qué bueno. Viendo ahorita adelante. Hola, buenas tardes, Giancarlo. Tu micrófono está apagado, Laura, si estás hablando.
Hola, buenas tardes para todos. Hola. Giancarlo, mi curiosidad es dónde se hizo este último estudio que mencionaste sobre obesidad. Es una buena pregunta. Creo que fue hecho en Estados Unidos, creo. No, la verdad no vi el lugar. No estaba mencionado tampoco. Quizá ahí no me fijé tanto en eso porque era más lanzar los datos. Pero si tienes curiosidad, te lo puedo mandar, porque sí lo tengo. Bárbaro. Y otra cosa que cuando mencionaste el autismo de alto rendimiento, no sé si conocen la serie de The Good Doctor, que ahí es donde se plasma realmente lo que es el autismo de alto rendimiento, es excelente. Sí, no, totalmente. Y es, por ejemplo, como mencioné antes, tú tienes al autismo, tú tienes un abanico, justamente se le llama trastorno del espectro autista porque tú tienes varias modalidades de autismo y varios niveles de profundidad, mejor dicho. Entonces, el que más conocemos nosotros y el que más nos llega es el de profundidad moderada o severa o incluso profunda, porque obviamente es el que más hay, es el que más prevalencia tiene, incidencia. Pero bueno, en mi caso yo sí he tenido la oportunidad de poder trabajar hasta ahorita como con 3 de alto funcionamiento, son muy chéveres, realmente siempre son chicos muy intelectuales, curiosamente. Hay un libro que se los recomiendo mucho que es yo le molesto y digo que es el 50 Shades of Psychology, que es el 50 grandes mitos de la psicología popular, donde justamente muestra de que antes se creía de que el trastorno del espectro autista o sea que casi todas las personas que presentaban esta condición clínica eran eruditos, porque las personas que presentan el alto funcionamiento llegan a tener capacidades superiores en ciertas áreas, y además de que su coeficiente intelectual está para arriba, sobre el promedio. Son áreas restrictivas, solamente en esa área. Claro, y ahí justamente este libro te menciona eso, de que es un mito de que todas las personas con autismo son eruditos porque más del 80% presenta más bien discapacidad intelectual, pero algo curioso de esta condición clínica, por ejemplo, la que presenta alto funcionamiento, es que una deficiencia que es el interés restrictivo en una área, también se convierte en una fortaleza que les lleva a desarrollarse más en una área específica, como por ejemplo la música. Quizá yo soy pésimo para tocar un instrumento musical, pero ellos tocan enseguida, o sea, aprenden a tocar el piano, la guitarra en un ratito. Y justamente es porque le prestan tanta atención y minuciosidad que otra persona quizá no le prestaría esa atención necesaria. Lo cual me parece muy interesante y de hecho esto lo ves también con los caballos. Tú ves a través de, no sé si has tenido la oportunidad de poder tener un chiquito con autismo de alto funcionamiento en el trabajo con caballos, pero te vas a dar cuenta de que se ponen a repetir cosas que tú no necesariamente les pediste, pero es para justamente afianzar el hecho de que están haciéndolo bien. Entonces, como un refuerzo positivo. Sí, es como un refuerzo positivo para ellos de repetirlo para saber de que están haciéndolo bien. Entonces es muy interesante. A mí me parece una población bien chévere. Sí, completamente. Muchas gracias. No, un gusto a ti. Y le vamos a dar la palabra a don Félix. Adelante, don Félix. Bueno, ante todo, celebrar que 2 jóvenes estén vinculados a esta área de la investigación y que hayan dado tanto para que se puedan desarrollar, que hemos visto en otras conferencias, ¿no? Que nos falta investigación. Me quería referir también y apoyar, no sé, a la parte esta del legislativo regulatorio en cuanto a las terapias alternativas. Hará que esta definición de terapia alternativa se borre de toda nuestra área, ¿no? Y que pase a ser una terapia oficialmente reconocida en todos los países. Sé que algunos ya han avanzado en esto, otros ya la tienen. Creo que México la tiene. No sé si habrá alguien de México que pueda corroborar esto, que México lo tiene ya como una terapia oficial. Y bueno, ojalá que nuestro país también, Bolivia en este caso, llegue a tener también esta ley aprobada y que la terapia ya sea una terapia oficialmente reconocida a través del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias a los dos y bueno, seguimos en contacto con ustedes. Gracias.
querido profe. Usted es mi maestro en todo. Bueno, evidentemente eso es lo que nosotros queremos conseguir con la investigación. Creo que a partir del hecho de trabajar la investigación y de tener los parámetros y los rangos y las categorías y las conceptualizaciones sumamente claras y de tener investigaciones que avalen el trabajo que hacemos, que creo que todos los que estamos aquí sabemos las luces que nos da la equinoterapia, las luces que nos da la hipoterapia y todo lo que hemos logrado conseguir con esto, nos permita realmente generar algo que sea reconocido, como ponía, no me acuerdo quién, de Brasil, que es realmente reconocido, que no es una terapia alternativa. Eso es lo importante. Entonces, eso es lo que podemos lograr en Latinoamérica a partir de la investigación. Si nos quedamos con lo nuestro, probablemente nosotros sepamos qué es, pero no vamos a tener como el aval tanto hasta gubernamental para seguir trabajando con esto. Entonces, tanto el aval científico como el gubernamental van a ser sumamente importantes para que se siga desarrollando la equinoterapia, ¿no? Sí, yo opino totalmente lo mismo que Laura. De hecho, bueno, justamente mientras estábamos organizando esta conferencia, veníamos... Giancarlo, ¿te puedes acercar un poco más o algo? Es que no escuchamos bien tu audio, a veces se baja un poco el volumen. Ah, ya, ahí mejor. Yo creo que sí, Ya ya un poco mejor. Ahí. Dale. No, bueno, yo justamente lo conversaba esto con Laura, que mucho antes de que tú me plantearas la conferencia, de hecho, por eso es que la invité para que forme parte de este espacio, porque básicamente yo creo que aquí existen muchas potencias y cada uno puede a través de su área compartirnos su experiencia y justamente poder construir grandes proyectos. Por ejemplo, Laura, aquí están sus mentores, también aquí están los míos, ahí lo veo a Manu que está viendo el teléfono, y ahí la veo a Cari Gala, que de hecho son dos personas que están en dos partes totalmente diferentes de donde yo estoy, pero ambos están contribuyendo continuamente con mi desarrollo profesional. El uno está en Uruguay y la otra está en Argentina. El uno me ayuda en cuanto a lo de los caballos. El otro día le tuve una pregunta así, oye Manu, ¿cómo? A ver, vino una niña y me dijo, quiero hacerle una entrevista al caballo. ¿Qué hago? Y curiosamente Manu me respondió una cosa súper linda que a mí no se me hubiera ocurrido. ¿Me entienden? Esto, por ejemplo, es algo cualitativo que de hecho se puede experimentar. El otro día con Cari a veces hago supervisión de mis casos y ella está en Argentina. Ella habla mucho más de los niños, también hay veces de que puedo compartirle acerca de los caballos y me da su retroalimentación y su perspectiva es increíblemente grande para mi desarrollo. Entonces creo que por eso este espacio es vital justamente para poder desarrollar grandes proyectos, tanto desde lo cualitativo como cuantitativo. Por ejemplo, aquí está Manu, que Manu no se dedica 100% al tema terapéutico. Él trabaja con personas que presentan discapacidad, pero no, quizá no en el ámbito terapéutico. Pero, por ejemplo, él puede hacer investigación en su área de doma. Y aquí quizá hay muchos que se dediquen solo a los caballos y a la doma, o al coaching, o a la equitación. Y se puede, a través de la metodología cualitativa, poder hacer muchas cosas muy chéveres, que no necesariamente sean malas porque no ha sido, no contengan datos científicos, o sea, no contengan datos numéricos, esa es la palabra. Entonces, bueno, eso quería compartirles, chicos. Más bien, yo les agradezco mucho por su atención y su participación. Y cuéntenme si tienen alguna pregunta que Laura o yo podamos responderles o alguna sugerencia. Vale, vamos a darle la palabra a Dorita. Adelante, Dorita, ¿querías manifestar algo? Ah, sí, gracias. Yo quería preguntarle a los dos, ¿dónde puedo conseguir esos libros guías que tanto nos has dicho, Giancarlos, pero están todos en inglés y de pronto a dónde podría conseguirlos ya traducidos? Es muy importante esta metodología, esta parte científica que ustedes nos están haciendo, porque requeriríamos muchísimo tener aquí a Laurita y a ti
porque en Colombia necesitamos demostrar la parte científica, nos reputan mucho las empresas a las que les trabajamos, sobre todo las personas que hacen IPS, entonces queda ver la parte científica y ellos a veces recurren a mí y recurrimos todos a libros, pero sí necesitamos los libros en español porque en realidad no dominamos el inglés y mandarlos a traducir es muy costoso y en este momento pues nos podríamos sentar muy bien. Si tú me lo dices, Giancarlo, y yo te pueda llamar y también a Laurita, muy bueno sería. Gracias. No, bueno, muchísimas gracias por la confianza, Dora, y por sus palabras. Sabe que, bueno, ninguno de estos textos por lo pronto están traducidos. Sería un éxito de que cualquiera de estos textos tengan una traducción. Bueno, hay personas de que ya están incluso utilizándolos dentro de sus propias investigaciones, porque, por ejemplo, yo de aquí, el de Clinical Practice, me parece que es una guía, no te va a dar un protocolo de equinoterapia, pero te va a dar todas las investigaciones que se han hecho hasta el 2017, por ejemplo, en ciertas poblaciones. E incluso te da, por ejemplo, algunos parámetros de investigación, algunos parámetros de formación, que también me parece súper chévere, y bueno, la definición conceptual. ¿No es cierto? Yo, bueno, por lo pronto estoy escribiendo mi libro en base a ellos, pero creo que se va a demorar un poco. Ese sí está en español. Sería la primera en comprártelo, créelo que sí. No, qué lindo. Muchas gracias. Gracias Dora. Claro que cuando necesites cualquier cosa, estamos ahí para apoyarnos entre todos. En el centro de terapias nuestro, en el Mamawaki, sacamos un libro. Bueno, Cristi y el profe No, y obviamente con ayuda de todos y con ayuda de la facultad logramos sacar un libro que habrá que ver la manera de hacerlo llegar hasta Colombia. Puede ser algo bastante interesante. Hay algunos textos que sí están en español. Muy pocos. Mira que Cristi ya hizo la misma promesa. Cristi ya hizo la misma promesa, ya no sé, mejor dicho. Ser la que... Ya son dos con la misma promesa, entonces vamos a ver si alguna de las dos. ¿Cuál llega primero? ¿Cuál llega primero? Esperemos que pronto pase todo esto para poder ir y conocernos. Pero hay algunos textos que evidentemente están en español. Como les decíamos, en la tercera parte es como que vamos a explicar un poquito más cómo buscar estos textos, cómo hacer para encontrar. Evidentemente, como Giancarlo decía, sí hay muchísimos más en inglés y nos van a dar otra perspectiva y también hay estudios que dicen como me basé todo en inglés, pero sí hay algunas tesis, sí hay algunos trabajos que prometemos sistematizarlo muchísimo mejor para la tercera clase, porque ahorita como que nos enfocamos solo en lo cualitativo y bueno, tratar de ver de la posibilidad también de traducirlos, de traducir algunas partes que sean importantes para la investigación, que tal vez podríamos hacerlo con el tiempo también, ¿no? Algunos textos pequeños. Ok. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono para una pregunta, alguna manifestación? ¿¿Martica de pronto? Sí, yo sí, de verdad. Martica. Bueno, a los dos les quiero decir que sería, me imagino que ustedes están trabajando en equipo, sería muy interesante si de pronto hacen algunas publicaciones en español, no solo por el idioma, sino yo siento que en Estados Unidos es mucho más cortado, demasiado acartonada la información y el desarrollo de la terapia. Entonces, nosotros somos, bueno, yo lo he encontrado aquí, los latinos somos más abiertos, tenemos muchos parámetros que el americano no tiene en cuenta y ellos son muy formales, sí debemos aprender de ellos, pero también ellos, bueno, nosotros podemos aprender de ustedes que están en otro entorno. Muchas gracias, muy interesante plática. Ok, vamos ahora con Jackie. Adelante, Jackie.
Te escuchas muy bajito. A ver, ahí me escucho mejor. Yo creo que un poquito, pero todavía falta más. Muchísimas gracias a Giancarlo y a Laura. Fascinante, me encantó la masterclass y apoyo mucho también lo que dijo Martita. Dentro de los estudios, yo estoy aquí en San Diego, California, y dentro de los estudios que hay en inglés, creo yo que no tienen la sensibilidad de transmitir para poder demostrar a una entidad latinoamericana, en este caso, todos los beneficios que pueda haber. Si bien es cierto que los estudios demuestran números y casos, no tienen a lo mejor la sensibilidad que tenemos nosotros los latinos y que a lo mejor quizás una universidad pueda también, o una entidad gubernamental pueda absorber de la manera como lo hacemos los latinos. Entonces yo también apoyo fielmente en que haya algún tipo de investigación con el sentido que nosotros los latinoamericanos tenemos y nos manejamos en estas terapias, dejando al lado no nada más el número y la calidad y la cantidad de lo que sirve, sino un poco más la parte de, como lo demostramos aquí, ¿no? En todas las masterclass, lo que somos nosotros como latinos. Y yo en lo que está en mi aporte, yo estoy aquí en la frontera, trato con gente de México y trato con gente de Estados Unidos y veo muchísimo la diferencia hasta hacer una terapia. Cuando es un gringo, digo, una persona americana, sin nada de ser racista, cuando es una persona latinoamericana. Y creo que es muy diferente. Es muy diferente. Y muchísimas gracias, Giancarlo y Laura. Y Martita, excelente punto. Yo también apoyo eso. Saludos. Ok, vamos a darle la palabra a Cristi. Adelante, Cristi. Gracias, Ale. Bueno, primero felicitar a mis queridos Giancarlo y Laura. Qué alegría que hayan podido coordinar así, de esa manera. Y creo que esto nos da pasos y nos demuestra a todos nosotros que no hay fronteras cuando se comparten intereses, ¿no? Cuando se comparte el amor y la pasión por las cosas que hacemos. Ellos están pudiendo demostrar eso, ¿no? Que la investigación es tan importante, que la investigación va a hacer que nosotros podamos igual seguir rompiendo fronteras y seguir ampliándonos, ¿no? Entonces, felicitarles, Laura, te mando un beso enorme particularmente, te quiero mucho, gracias por ser parte del equipo, de la familia. Y Giancarlo, igual, gracias por estar siempre ahí, a una llamada siempre estás tú. Gracias y bueno, esa es la idea, ¿no? Un poco de que nosotros no, lo que quiero decir es que no tenemos la fórmula mágica, ¿no? Pero sí tenemos amor y sí tenemos pasión por la equinoterapia. Y sí creemos en este vínculo que hay con el caballo y que da buenos resultados. Entonces, yo creo que paso a paso vamos a lograr hacer todos grandes cosas y esta red que se está formando, que se está haciendo es realmente grandiosa. Miren, no hay fronteras para poder trabajar. Felicidades, gracias Ale por el espacio, gracias Laura por hacer quedar también a nuestra Equino también, nuestra Facu. Un beso, eso era todo Ale, gracias. Ok. Gabriele, ¿estás por ahí, Gabriele? Sí, estoy. Gracias. Muchas gracias por el estudio. Gracias por compartir. Vamos a continuar estudiando. Gracias. Qué bien. Les quiero comentar que Gabriele, ella se presentó también, ya nos ha dado varias masterclass. En Brasil el tema de la investigación está muy avanzado. Creo que ellos acá en Latinoamérica tienen grandes investigaciones y Gabriele nos compartió en una masterclass el miércoles pasado el estrés continuado y la quinoterapia, y en adición a eso ella también tiene un libro que te lo acabé de enviar, Giancarlo y también a Laura, sobre los fundamentos científicos en la equinoterapia. Creo que
también pueda ser parte de toda esta base de datos y todas las cosas que estamos generando. Es desde ahí donde me surge a mí esta pregunta de lo que estamos haciendo, es que sería relevante al poder desarrollar una investigación que vincule varios países, ya sea cualitativa o cuantitativa o mixta. ¿De qué forma consolidar que la parte práctica o experimental sea desarrollada en la debida forma, cumpliendo con intereses ya sean personales, profesionales, grupales y sobre todo científicos? ¿Vas tú o voy yo, Lau? Yo me quedé así, vamos ahí, ¿quién va? Bueno, yo creo que algo que es esencial para cualquier proyecto es la coordinación, que es básicamente lo que tú estás aportándonos hoy en día, ¿no es cierto? A partir de la organización que nosotros podamos formar entre nosotros, como yo he venido diciendo durante este tiempo, por ejemplo, estoy seguro de que existen profesionales como justamente Gabriele que nos pueden a nosotros, a los más jóvenes, enseñar muchísimas cosas que quizá nosotros no lo contemplamos. Quizá nosotros podemos darles una plataforma algo más actual o más a nuestro tiempo. Quizá Gabriele tiene cosas incluso mucho mejores a las nuestras. Pero incluso en Colombia, por ejemplo, en Colombia quizá tienen unas cosas que nosotros no conocemos y ahí va de lo cultural. Yo creo que el aporte cultural que puede darnos cada persona desde sus países va a ser especialmente brutal. Cada vez que yo he viajado a cada uno de los países, me he quedado anonadado con ver cosas que por ejemplo, en mi caso no se da. Entonces, la participación multidisciplinaria y la coordinación de todos creo que va a ser genial y muy, muy importante para esto, como primer paso. De ahí, como vieron, el tema de investigación tanto cualitativa, hoy día tienen un marco un poco más de lo cualitativo. También hay el otro marco. Pero para ambos, lo que se necesita es netamente compromiso y generar ideas. El otro día Mauro nos daba una exposición y justamente decía, si uno quiere llegar a que todo sea perfecto, no vas a lograr hacer nada. Básicamente tienes que comenzar desde algo simple y comenzar con algo, ¿no es cierto? Entonces, con el solo hecho de comenzar, ya lo tienes al partido ganado, en mi opinión. Y eso me parece genial. Creo que Laura puede compartirles un poco más a más nivel que yo. Sí, evidentemente el trabajo cualitativo es un trabajo que nos va a permitir ampliar mucho más los horizontes. Como lo planteaba Jackie, es sumamente distinto trabajar con un latinoamericano que con un norteamericano. Nos va a permitir ampliar nuestra perspectiva, nuestras culturas. Sabemos que incluso no es lo mismo cómo se pueda trabajar en Ecuador que cómo se pueda trabajar en Chile. La vida, la concepción y la forma en la que uno trabaja es completamente distinta. Entonces, tener este enfoque absolutamente grande con todo tipo de personas de diferentes nacionalidades, diferentes experiencias, diferentes formas de vida, nos va a dar una experiencia cualitativa súper amplia. Evidentemente, en lo cuantitativo nos va a aportar bastante también para tener ciertas generalizaciones que podamos hacer y también la replicabilidad que podamos tener. Entonces creo que el trabajar en conjunto, trabajar de una manera tanto de diferentes nacionalidades como una idea transdisciplinaria nos va a ayudar demasiado en esto y también nos va a ayudar a tener una investigación mixta, cualitativa y cuantitativa, que dé una perspectiva mucho más amplia de lo que realmente queremos estudiar. Entonces, el tema que sea y el impulso que nosotros le demos a esto nos va a permitir ampliar nuestras fronteras, no solo para una investigación, porque esto no debería quedarse en una investigación, sino tener cientos de investigaciones de diferentes tipos, de diferentes perspectivas, y creo que al armar este grupo podemos tener algo mucho más grande y más complejo que nos ayude a comprender y a
sistematizar nuestro trabajo, que es lo más importante, ¿no? Bueno, realmente muchas gracias por su punto de vista, por su opinión y sobre todo por ser parte de este comité científico. Sé que nos están ayudando a ir consolidando lo que estamos queriendo plantear con unas muy buenas bases, con una estructura muy sólida. Lo ideal también saber y conocer que hay grandes personas dentro del grupo, como Gabriel, el doctor Palomino, con una experiencia y trayectoria de interés. Podemos sumar y lo que dices tú, pues realmente todas las profesiones suman la parte multidisciplinaria, la parte cultural y bueno, Gabriel también nos comenta acá en el chat que cuando estuvo en Osaka el año pasado, Carla y ella empezaron a ver la posibilidad de que los alumnos de México fueran a Brasil a cursos de actualización. Y por lo que viene pasando también en la temática del paraecuestre, hay algo que puede llegar a suceder en octubre en Brasil. De pronto haya una movilización hacia allá. Creo que vamos a ir estando todos un poco enterados a través de estas plataformas y estas reuniones que vamos generando. ¿Cuál es esa forma de conseguir mejores conocimientos, de vincularnos, de irnos uniendo? Y bueno, eso es un poco lo que viene sucediendo. Quisiera saber, bueno, si hay alguien más que quiera compartir alguna pregunta o comentario antes de finalizar esta masterclass y reunión. Adelante, Manuel. Yo quisiera aportar algo. Dale, Ingrid, adelante y después vamos con Manuel. Muchas gracias. No, pues nada más hacer un comentario y sobre todo agradecer a Laura y a Yalo que buenísima plática, haber resumido seis meses de metodología de la investigación en 1 hora, fue impresionante. Pero para hacer algo como complementario, la parte cualitativa me parece muy interesante. Desde la parte, por ejemplo, yo que estoy estudiando fisioterapia, es más bien incluir también la parte cuantitativa por el hecho de que existen las escalas, ¿no? Las escalas que nos dan, por ejemplo, en la escala de Ashworth, que nos dice el nivel de espasticidad, o la escala de Bartel, que nos habla de las actividades diarias y cómo va mejorando. Esa parte que hablan ustedes de multidisciplinario me pareció muy clarificante para mí, porque inclusive tenía la idea de dirigirme hacia la parte psicológica y veo que no, que son áreas completamente diferentes, pero sí muy complementarias. Así que esa parte en la cuestión de investigación y que sea más creíble y más medible y más apoyada por instituciones, por universidades o por mismas legislaciones, está interesante poder agregar esas partes cuantificables y que misma parte científica lo apruebe. Nada más era mi comentario. Gracias. Ok, vamos ahora con Manuel para finalizar. Bueno, primero que todo, agradecerles a los dos chicos, a Laura y a Yanka. A Laura aún no la conozco, pero ya nos vamos a ver en Bolivia. Así que bueno, muchísimas gracias por esto. Felicitarlos por esta pasión que siempre tienen por la investigación. Los que no tenemos tanto esa parte, siempre es bueno que tener chicos como ustedes. Giancarlo, te iban a dar un beso grande, mamá, Diego y Victoria, pero se nos enfriaba la comida, o sea que arrancaron a comer. Igual te queremos mucho, pero la verdad que muy bueno. Los quiero mucho y nos estamos viendo pronto. Cuídense. A todos realmente muchas gracias por su participación, Giancarlo, Laura. Agradecimientos también especiales a todas las personas en Bolivia, principalmente a la universidad, a María Eugenia. Entonces, bueno, por el momento vamos a finalizar esta masterclass acá.